¿Te interesa lo que pasa actualmente en las escuelas? ¿O institutos? ¿O incluso en tu clase? Este es nuestro primer informativo escolar andaluz. Y si te interesa, te recomiendo que te quedes hasta el final y nos sigas. Hola, estamos de estreno. Sí, este es el primer informativo escolar andaluz. ¡Wow! Transmitiendo desde Andalucía para el mundo. Aquí, las noticias las hacen los propios alumnos de primaria y secundaria de Andalucía. ¿Empezamos, Claudia? Empezamos. Estos son los titulares. Este primer informativo es muy especial. Por eso vamos a comenzar recordando a uno de los grandes poetas españoles, muy unido a Andalucía. Se trata de Miguel Hernández, autor de poemas tan conocidos como Andaluces de Jaén o Las nanas de la cebolla. En el 2017 se cumplieron 75 años de su fallecimiento y en los centros educativos andaluces aún se recuerda su poesía. ¿Por qué? Porque nos llega al corazón. Veamos qué nos dicen desde el Instituto Profesor Tierno Galván en Alcalá de Guadaira. Para conmemorar el aniversario de la muerte de Miguel Hernández, los alumnos y profesores del centro han organizado un recital de poesía con las mejores obras del autor alicantino. Algunos alumnos no se han limitado a recitar, sino a cantar poemas del poeta Miguel Hernández, conmemorando su fallecimiento ya que murió en Alicante el 28 de marzo de 1942. La organizadora del evento ha sido Rosario Águila, la jefa del Departamento de Lengua del Instituto. Lucía ha estado con ella. ¿Por qué habéis elegido a Miguel Hernández expresamente y qué le habéis visto de especial en él? Pues mira, en principio, como hemos dicho en la presentación, el año 2017 fue el 75 aniversario de su muerte. Entonces el año pasado nos dio tiempo de montarlo y queríamos aprovechar pues como una forma de acercar la obra de Hernández al alumnado. Muchos han sido los alumnos que han participado, tanto lectores como público. Julia ha podido hablar con uno de los espectadores. Como espectador del evento, ¿qué te ha parecido el recital? A mí el recital me ha gustado mucho y aunque ha sido muy largo he conocido a Miguel Hernández, que era un poeta que no conocía de antes y ahora ya me van gustando más sus poemas. Desde luego, este ha sido un recital que ha podido acercar a la gente al poeta Miguel Hernández. Y de un maestro de la lengua española pasamos a un gran escritor francés. En este informativo siempre dedicaremos un espacio a los booktubers. ¿Booktubers? Sí, Quique, chicos de nuestra edad que recomiendan libros que a ellos les encantan. Así de rápido. ¿Muy rápido? Vamos a verlo. Hola, me llamo Lucía y soy de Araal. En estos días, en mi cole, en San Roque, estamos conociendo al Principito, el pequeño de sonrisas amplias, cabellos dorados y ojos brillantes. Su autor, Antoine de Saint-Exupéry, es francés, pero el libro está traducido a más de 353 idiomas. Estoy súper segura de que todos lo conocéis, pero ¿os lo habéis leído? Yo os lo súper recomiendo y os doy 3 razones. La primera, es para todas las edades. La segunda, te cuenta historias y aventuras súper divertidas y te hace viajar a otros mundos. La tercera, te despierta las emociones y te hace pensar y reflexionar sobre lo bonito que es vivir. Espero que este vídeo os haya inspirado para leerlo y que lo disfrutéis tanto como yo lo he hecho. Toca la hora de despedirse, así que hasta pronto. A mí me encantó El Principito. A mí también, lo leí cuando tenía 7 años. Yo cuando tenía 6. Bueno, en realidad yo vi los dibujos cuando tenía 3 años. Sigamos, todavía tenemos mucho en este primer informativo escolar andaluz. Mira, hoy hay un reportaje muy interesante sobre el deporte femenino. ¡Qué guay! Sí, Blanca, pero ahora no toca. Ahora viene a escuchar las voces de los estudiantes, porque nosotros tenemos derecho a que se nos oiga.
Ya que lo dices, el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño dice que todo niño tendrá derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. Por eso tenemos reservado un espacio para nuestro sondeo de opinión. En este caso, los niños de primaria nos dicen cómo les gustaría que los profesores les dieran clases. Vamos a verlo. ¿Sabes? Si yo fuera un profesor, todos los días llevaría... ¿Cómo te gustaría que te enseñaran tus maestros? Me gustaría que me enseñara con métodos divertidos, pero que también me enseñara con un libro para ir preparada para el instituto. Mis maestros me gustaría que nos enseñaran a todos de forma en esquema y con algunos juegos. Me gustaría que me enseñaran de una forma creativa y que a la vez diéramos la teoría del libro. Hola Ana, a mí me gustaría que me enseñaras de una manera divertida, pero que a la vez aprendiéramos lo necesario, pero sin olvidar el libro. Me gustaría que me enseñaran de una forma divertida, pero a la vez profesional. Somos niños y necesitamos un método de enseñanza que llame la atención. Me gustaría que me enseñaran de una forma ni muy divertida ni muy entretenida para aprender lo suficiente y que no estuviéramos todo el tiempo hablando. Me gustaría que me enseñaran con métodos novedosos como la salida al aire libre y el aprendizaje en la naturaleza. Haciendo juegos educativos en la pizarra digital. Me gustaría que me enseñaran con esquemas y con juegos porque son las formas con las que más me entero. Pues a mí me gustaría más usando las nuevas tecnologías, porque así no tendríamos que cargar con tanto peso en la mochila. Oye, hay buenas ideas, porque hay clases que son muy aburridas. Sí, Ignacio, pero también hay profesores, como en el Colegio Pablo VI, que muestran las leyendas de Andalucía de una manera distinta y divertida. Hola amigos y amigas, estamos desde la biblioteca del Colegio Pablo VI para contaros acerca de una preciosa actividad que se realiza este mes con motivo de la Semana Cultural del Cole. La actividad se llama Leyendas de Andalucía. La actividad está dentro del plan lector del centro y está resultando una actividad muy interesante para todos y todas. Preguntamos a la señorita Rosana, tutora de quinto A y colaboradora de funcionamiento de la biblioteca. ¿Por qué habéis escogido esta temática? Bueno, pues porque nos parecía muy interesante las leyendas andaluzas para acercar un poquito más a los niños y las niñas de este colegio a la cultura andaluza, que conociesen monumentos, que conociesen la geografía de Andalucía a través de esos cuentos y esas leyendas. ¿Nos podrías contar un poco sobre las actividades? Pues mira, hemos comprado una colección de libros de leyendas, 30, para que podamos leer todos. Entonces las leemos, hacemos resúmenes, hacemos cómics, tenemos actividades para hacer carteles de publicidad de cada leyenda, tenemos carteles para hacer juegos, ¿vale? De localizar, por ejemplo, monumentos o lugares de los que hablan las leyendas, y también tenemos unas cajitas mini museos donde vamos a crear objetos pequeñitos que nos recuerden a esas leyendas y cada vez que las abramos pues vamos a descubrirlas. La verdad es que después de escuchar todas estas cosas entran muchas ganas de leer y conocer historias y leyendas sobre nuestra Andalucía. ¡Animémonos todos! Oye, Claudia, ¿ya viene la nota sobre el deporte femenino? No, pero no es una nota informativa, es un reportaje. ¿Y no es lo mismo? No. Un reportaje abarca mucho más. Incluye varias opiniones desde distintos puntos de vista y nos da una idea más amplia del tema. Ah, y ahora tenemos a otro booktuber y nos habla sobre el viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Oye, Claudia, ese libro tendrá por lo menos 20 años, ¿no? Es viejísimo. Este libro trata sobre un científico inglés y su sobrino que junto a varios guías especializados quieren viajar al centro de la Tierra a través de la ruta de un volcán. Estos pasan por un montón de aventuras y cuando por fin llegan a su objetivo, es decir, al centro de la Tierra, se dan cuenta de que nada de lo que habían pensado tiene que ver con la realidad. Recomiendo este libro porque en él podéis aprender muchas cosas sobre la geografía y la geología de nuestro mundo.
No lo recomiendo a aquel que le guste pasarse con un libro en la mano 2 tardes y leérselo en esas 2 tardes o leérselo en un fin de semana. Sobre todo recomiendo este libro de esta colección de clásicos de aventura, porque es una adaptación al libro original, pero respeta siempre los diálogos y la historia del libro en sí. En definitiva, recomiendo este libro porque es una garantía de diversión, de aventura y de entretenimiento para bastante tiempo. Vale. Es importante leer literatura, buena literatura, participando en actividades del colegio, del instituto, pero al final tienes que estudiar mucho, porque viene la reválida. Estamos en el Instituto Llave Figueras de Loja, Granada, y vamos a entrevistar a la profesora Amanda Funes de Sociales. ¿En qué consiste la reválida? La reválida es una prueba que ha puesto ya desde hace varios años la nueva ley de educación. Todavía a nivel de secundaria no se ha llevado a cabo, pero a nivel de primaria sí. Se llevaría a cabo en los 2 primeros cursos de primaria, en tercero y en sexto, y sería una prueba meramente informativa, mientras que en secundaria la reválida ya sí tendría un valor más importante. En cuarto de la ESO sería la primera reválida y quien no la apruebe no obtendría el título de educación secundaria obligatoria, y en bachillerato es necesaria como prueba de acceso a la universidad. Aparte, la universidad se reserva sus propios derechos para poder admitir o no admitir a los alumnos haciendo alguna prueba que ella determine oportuno. ¿Qué opina de la reválida? Yo creo que primero deberíamos reformularnos la ley de educación y se nos debería preguntar a los propios docentes que estamos implicados directamente en el sistema qué cosas impondríamos o qué cosas haríamos nosotros más. Y sobre la reválida, considero que en cuarto no debería de haber ninguna reválida, puesto que ya el alumnado viene determinado a tener que elegir una rama u otra, con lo que limita bastante sus opciones y no creo que tenga todavía claro a la edad que se le somete esta decisión tan fuerte, entre comillas, para su futuro, qué opción puede elegir o qué opción no puede elegir. En cuanto a segundo de bachillerato, es cierto que la reválida se equipararía en cierta forma con la selectividad que hay en la actualidad. Nos guste o no nos guste, estamos en una sociedad competitiva y para elegir una carrera o no, lógicamente tenemos que pasar por un proceso de selección que es competitivo, que a veces es injusto y que deja a miles de personas pues sin poder hacer lo que a lo mejor siempre ha sido su sueño. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista con Amanda. Pasamos con los compañeros. Gracias. ¿Ahora sí? Sí. Hacer deporte es bueno para chicos y para chicas, pero parece que para chicos es mejor. ¿Cómo? ¿Por qué? En esta sociedad el deporte masculino es mucho más conocido que el deporte femenino. Es verdad, pero no puede ser porque el esfuerzo es el mismo, ¿no? Sí, claro, pero tampoco ganan lo mismo. Preocupante. Unos alumnos han investigado sobre este tema y nos han mandado este reportaje. Hola, buenas, estamos aquí en el Instituto Jeffrey Rodríguez de la Fuente y vamos a hablar de la situación que tiene el deporte femenino en la sociedad. Hay 2 grandes desigualdades, que son la publicidad que se les da y el sueldo. ¿Sabría decirme el nombre de una deportista femenina? Mireia del Monte. Serena Williams, por ejemplo. ¿Tú crees que se le da la misma importancia al deporte femenino que al deporte masculino? Debería de darse más importancia, pero creo que actualmente no se le da. Creo que no, que se le da más importancia al deporte masculino, porque si no conoceríamos igual de bien a una mujer como conocemos a Messi, Cristiano. La publicidad en el deporte femenino es menor que en el masculino, debido a que hay una gran cantidad menor de espectadores. Al ver esto, las empresas optan por el deporte masculino. Estamos aquí con la Requeré, campeona de España de remo de categoría infantil. ¿Hay sexismo en tu deporte? No, porque a todos se nos trata por igual, por lo menos en mi caso. Pero hay otros deportes que sí, por ejemplo, el fútbol o el balonmano. ¿Crees que se le da la misma importancia a todos los deportes en los medios? Depende del deporte, porque por ejemplo, en el fútbol sale todos los días en televisión, pero en mi caso, como en el remo, solo sale en ocasiones especiales, como en el Campeonato de España. A pesar de que las mujeres practican el mismo deporte que los hombres, cobran menos. Messi, considerado de los mejores futbolistas del mundo, cobra 43 millones de euros. Y Marta Vieira da Silva, también considerada de las mejores futbolistas del mundo, no llega al millón. Como podemos ver, hay una gran diferencia. ¿Cómo crees que se podría mejorar la situación del deporte femenino en la sociedad?
Pues fundamentalmente dándole más difusión o la misma difusión que el deporte masculino en los medios de comunicación, por ejemplo. En la sociedad hay muy pocos conocimientos sobre el deporte femenino. Creemos que se le debería de dar más importancia. ¿Qué os ha parecido el primer informativo escolar andaluz? Esto solo es el principio. En resumen, hemos tenido la recomendación de 2 buenos libros. Hemos recordado al poeta Miguel Hernández. Hemos escuchado cómo los niños le gustarían que fuesen las clases. Nos mostraron curiosidades sobre las leyendas de Andalucía. Conocimos algo más acerca de la riválida. Y por si fuera poco, los chicos nos hablaron del deporte, pero en femenino. ¡Guay! Y ahora nos despedimos con un cortometraje que nos hizo pensar mucho más sobre la ecología. Está realizado por unos compañeros nuestros de Taller Telekids. Ellos tienen 11 años y han utilizado la técnica de animación stop motion. Una curiosidad, no tiene diálogos, así que atentos. Nos vemos en el próximo Informativo Escolar Andaluz, donde los chicos hacemos las noticias.